Que Dios les bendiga, mis hermanos. Sean todos bienvenidos a una semana más que vamos a estar estudiando la escuela dominical. Recordemos que estamos en el cuarto tema del trimestre, el origen de las primeras cosas. Y hoy nos toca el estudio bíblico número 21, que tiene como tema primer ejemplo bíblico del diezmo. Si usted no tiene su expositor, la base bíblica la vamos a estar encontrando en el libro de Génesis, el capítulo 14, los versículos del 17 al 20, y también es el capítulo 28, los versos 20 al 22, y el libro de Malaquías, el capítulo 3, el versículo 10. Y de ahí pasamos a Lucas, el capítulo 11, el verso 42. Y por último, en el libro de Hebreos, el capítulo 7, los versos del 1 hasta el 10. Amén. Nos dice el pensamiento central que el diezmar es una práctica que Abraham principió, que Abraham inauguró, el padre de los creyentes, cuando le dio sus diezmos a Melquisedec. Amén. Y el texto áureo nos dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Proverbios 3:9. Sabemos que toda clase también tiene tres objetivos, y el objetivo número 1 nos dice que podamos adquirir un conocimiento más claro sobre el caso de Abraham y de Melquisedec. Amén. Y número 2, experimentar gozo y satisfacción por su aporte para la causa del evangelio. Y 3, tomar una decisión firme de consagrar a Dios sus diezmos y ofrendas. Vamos a orar antes de empezar. Amén. Padre Celestial, te damos muchas gracias, mi Dios. Gracias por este momento, esta oportunidad, este privilegio que tú me das de poder exponer la clase en este día. Mira, Señor, yo te pido que sea tu Espíritu Santo, Padre, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, que seas tú preparando nuestro corazón para que tu palabra, Señor, pueda ser expuesta, para que esta enseñanza pueda ser clara, Señor, y que podamos entenderla, que podamos atesorar esta palabra en nuestro corazón y asimismo podamos practicarla, Señor. Yo te pido que tú seas con cada uno de mis hermanos, Señor, donde quiera que ellos se encuentren escuchando en este momento esta clase, que tu Espíritu Santo se haga presente en medio de toda necesidad, en medio de toda situación, Dios mío amado, y que toda la gloria y toda la honra sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Como les digo, el primer ejemplo bíblico del diezmo, ese es el tema de la clase que vamos a estar estudiando en este día. Y vamos a ir leyendo conforme vayamos viendo los puntos. Amén. Y nuestra introducción nos dice que Abraham, como nuestro ejemplo, él vivió en el tiempo de la fe y de la promesa mucho antes que Moisés. Amén. Y fue el primer ejemplo registrado en la historia bíblica que dio sus diezmos al Señor. Y nos dice que esto fue unos 500 años antes de la ley. Y vemos que otro ejemplo del que dio también todos sus diezmos a Dios fue su nieto Jacob. Y esto fue antes de la ley, como nos dice en Génesis 28, los versos del 20 al 22. Vemos que siglos más tarde Dios establece esta práctica, esta norma que debía de diezmarse, que debía de ofrendarse para sostener a los que estaban sirviendo en el tabernáculo, como nos dice en Levíticos 27, los versos del 30 al 34, también nos dice Números 18, 21 y Deuteronomio 14, 22. Entonces, en esta clase que vamos a estar viendo hoy, vamos a estar viendo a Abraham como nuestro primer ejemplo que quedó registrado y lo que vamos a poder aprender de él, ¿verdad? Cómo es el que le entregó al Señor todo lo que él tenía, sus diezmos.
Y con eso vamos a pasar al primer punto donde nos dice que fue el primer creyente en pagar diezmos. Inciso A, 2 reyes recibieron a Abraham. Para ello vamos a leer en Génesis 14 y vamos a estar viendo los versos del 17, de allí el verso 21 al 24. Amén. Y nos dice la palabra, la palabra en Génesis 14, los versos 17, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Ahora el 21 nos dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Entonces vemos aquí, dice que 2 reyes recibieron a Abraham. Ya en la lección anterior habíamos estudiado acerca de Lot, ¿verdad? Cuando llegó el momento de decidir qué tierra tomarían para ir a vivir, y vemos que Lot en su ambición dice que él miró las llanuras, ¿verdad? Del Mar Muerto. Allí fue donde él se estableció y poco a poco se fue uniendo a esas perversas ciudades de Sodoma y Gomorra, que eran vecinas de otras tribus como Adma, Seboim y Zoar. Y todos estos pequeños reinos de Canaán estaban bajo el dominio de Kedorlaomer, de Elam. Estaban bajo el dominio también de Amrafael de Sinar y otros reyes de la Mesopotamia. Dice que durante 12 años estuvo este rey dominándolos, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Que en el año 13 ellos se rebelaron y ya no siguieron pagando sus impuestos. Entonces lo que ocasionó esto fue que en el año 14 se levantó este rey. Se levantó este rey junto con los que estaban unidos a él, los que lo estaban apoyando, y hubo una guerra entre estos reyes, ¿verdad? Si usted va y lo lee todo el capítulo 14, los versos del 1 hasta el 16, ahí usted va a poder entender mejor que se levantó una guerra entre estos 4 reyes contra 5. Y llegaron hasta invadieron y atacaron, saquearon, dice, saquearon a todas estas personas, se las llevaron cautivos, y entre ellos se encontraba Lot, el sobrino de Abraham. Llevaron no solamente las personas, sino todos sus bienes, todo lo que ellos tenían. Y vemos que Abraham fue informado acerca de lo que le había pasado a su sobrino Lot, lo cual él tomó acción. Dice que preparó a sus siervos, ¿verdad? Preparó a las personas que estaban bajo su servicio y los que estaban aliados a él, y fueron tras los reyes orientales, donde los atacaron en la noche, los persiguieron hasta el norte de Damasco, donde al final vimos que Dios le da la victoria. Dios le da la victoria a Abraham al derrotar a estos reyes de Mesopotamia que habían saqueado, que habían acabado con todas estas ciudades del sur de Canaán y que se habían llevado cautivos a todas estas personas, pero pudo rescatar no solamente a sus sobrinos, sino a todas las personas que estaban ahí, y pudo traer de regreso también sus bienes. Entonces vemos que ante
ante esta actitud, ante esta acción, dice que 2 reyes vinieron a recibir a Abraham, ¿verdad? Y el primer rey, como lo leímos ya, fue el rey de Sodoma. Y el rey de Sodoma lo que quiso era premiar a Abraham, recompensarle con los mismos bienes que había traído de regreso. Pero vimos la actitud de Abraham, que él lo rechazó. Él rechazó toda oferta que le estaba dando este rey, ya que él tenía un pacto, había jurado contra Dios, contra el Creador de los cielos y la tierra, que no tomaría nada de las riquezas de maldad. Y la segunda ceremonia, el segundo rey que recibió a Abraham, fue totalmente diferente a lo que hizo el primer rey de Sodoma. Este rey Melquisedec, que era príncipe cananeo de nombre hebreo Malquisedec, rey de justicia, rey de la ciudad de Salem, que era ciudad de paz, era a la vez un sacerdote del Dios Altísimo. Así que las palabras que Melquisedec le da a él al recibirlo fue un acto de adoración y gratitud a Dios. Amén. Ahora vamos a ver el punto B, dice, Abraham adoró con sus diezmos. Para ello vamos a ver en el verso 19 y 20 del mismo capítulo 14 y nos dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Las palabras que Melquisedec aquí pronunció, las palabras que Melquisedec pronunció a Abraham, no solamente eran elocuentes, sino que también tenían un profundo significado sacerdotal, ya que Dios lo había usado como un instrumento para liberar no solamente a sus sobrinos, sino también a todos los pueblos que lo rodeaban. Y vemos que Melquisedec lo bendice, amén, lo bendijo. No le ofreció cosas materiales como lo hizo el rey de Sodoma, sino que le brindó un momento para darle la honra y la gloria a Dios por la victoria que le había concedido. Abraham era bendito, pero eso era posible porque era del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso, del Dios exaltado. Entonces vemos que aquí Abraham triunfó, Dios le concedió la victoria porque él fue guiado, porque él fue ayudado por un Dios como nuestro Dios, Jehová el Todopoderoso, el que ha creado el cielo y la tierra. Abraham reconoció que Melquisedec representaba a Dios en ese momento, por lo cual él no dudó en ofrecerle al Señor los diezmos de todo. Así que aquí la enseñanza que nos trae a nosotros es de que debemos de diezmar, de que es parte de la adoración a nuestro Dios, que es parte del culto, amén. A pesar de que los diezmos que nosotros traemos se dan a los ministros, pero esto también nos sirve de ejemplo de que Abraham, él, mire, fue el primer ejemplo, dice, quedó registrado ahí para que él no dudó en traerle todo, ofrecérselo a Melquisedec. Ahora vamos a entrar al punto 2, donde dice que el diezmar como acto de adoración. Diezmar como acto de adoración. Para ello vamos a ver en Hebreos 7 los versos del 1 al 3. Dice Melquisedec, tipo de Cristo.
Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino fue hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Melquisedec, hermanos, aquí fue semejante a Cristo, en que no se le conoce un progenitor ni un sucesor entre los humanos. Aunque no nos dice aquí acerca de su familia, hay diferentes, a través de las generaciones se le han dado diferentes interpretaciones acerca de su persona. Por ejemplo, los rabinos aseguraban que Melquisedec era Sem reencarnado, y otros pensaban que era un ángel, otros decían que era Cristo, que fue Cristo. Pero esto no podría ser posible porque iba a contradecir el verso que acabamos de leer de Hebreos 7:3, donde lo describe como semejante al Hijo de Dios. Así que una explicación más clara o más centrada acerca de quién era Melquisedec nos dice que era un rey que ocupaba también el cargo de sacerdote en su ciudad, Salem. Y aunque hay muy poca historia acerca de él, sabemos que era un rey muy justo, amén, y que servía a Jehová, el Dios Altísimo, a pesar de que el pueblo donde él estaba ejerciendo su sacerdocio era un pueblo cananeo, un pueblo que adoraba y servía a otros dioses, que practicaba toda clase de cosas, de pecados que no le agradaban a Dios, amén. Y David también, en un estilo poético y de gran sentido escatológico, anunció a un rey sacerdote que oficiaría para siempre según el orden de Melquisedec, en el Salmo 110:4. Y aunque sabemos que David tomó a Salem y la convirtió en su capital, Jerusalén, lo que dice en este Salmo 110, el verso 1, se está refiriendo a Cristo, amén. Cuando dijo, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y el autor de Hebreos, bajo la unción del Espíritu Santo, también nos dice que Melquisedec es tipo Cristo por la misión que tuvo en la tierra. Amén. Jesús es rey, Jesús es profeta, Jesús es nuestro sumo sacerdote del Dios Altísimo. Pero su sacerdocio no es como del orden de Aarón ni de la tribu de Leví. Jesús viene de la tribu de Judá, amén. Y su ministerio, por lo tanto, es eterno, no es temporal como lo fue el de Aarón. Entonces, lo importante para nosotros es que cambiando el sacerdocio, es necesario que también haya cambio de la ley, como nos dice en Hebreos 7, el verso 12. Así que Melquisedec fue precursor y fue tipo de Cristo en varios aspectos. Ahora vamos a ver el B, que dice el diezmo es una expresión de gratitud. El diezmo es una expresión de gratitud. Dice el verso 4 al 8. Dice, considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos el botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor.
Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Gloria a Dios. Entonces aquí el diezmo, dice, es una expresión de gratitud. Vemos que Abraham adoró a Dios cuando él le dio los diezmos de todo lo que él tenía al Señor. Dios, no cabe duda de que Dios había designado a este rey y sacerdote de Salem como un ejemplo de justicia, como un ejemplo de paz y como el tipo perfecto del Hijo de Dios, que fue hecho a su semejanza, como nos dice en Hebreos 7:3. Y Abraham, quien estaba consciente de ello, no tuvo ni la menor duda y puso todo en sus manos. Puso el diezmo en sus manos. Amén. Entonces el propósito del autor de Hebreos aquí es para probar que el sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec, era mucho más mayor, mucho más superior que el orden de los levitas, los cuales ellos servían según el orden de Aarón. Por eso está haciendo un énfasis cuando nos dice que sin discusión alguna que el menor es bendecido por el mayor. El menor era Abraham, de la cual vino Leví, porque él estaba recibiendo la bendición que le estaba otorgando uno que servía a Dios, uno que anunciaba al gran sumo sacerdote que un día habría de aparecer. Este sumo sacerdote es Jesucristo. Amén. Así que Jesucristo se identifica con Melquisedec por su eternidad, para poder interceder por su pueblo. Sabemos que antes estos sacerdotes tenían que presentarse para presentar sus sacrificios, sus ofrendas para perdón primero de ellos y luego por el perdón del pueblo ante Dios por sus pecados. Pero vemos que Jesucristo fue el sacerdote, fue el sacrificio perfecto. Él es el que tiene el poder aún ahora para nosotros perdonarnos de todos nuestros pecados. Amén. Gloria a Dios. Y que es el que sigue intercediendo por su pueblo. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver el punto 3, donde nos dice que el diezmar trae bendición. El diezmar trae bendición, inciso A, si se da con fe y esperanza. Sabemos que Dios nos ha bendecido en gran manera a todos. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que somos, todo se lo debemos a Él. Amén. Entonces dice, el diezmar trae bendición a nuestras vidas, pero este es un requisito, si lo damos con una fe y con esperanza. Para ello vamos a ver en Malaquías 3:10. Y nos dice Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si nos abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Nos dice aquí el comentarista que en ese tiempo el pueblo de Israel había sido cautivo durante 70 años, estuvo en Babilonia. Pero después los medopersas invadieron Babilonia, lo cual le permitió a los judíos poder regresar a su tierra, y estuvieron bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías y bajo las predicaciones de los profetas como Ageo, Zacarías y Malaquías. Los judíos empezaron a reconstruir la ciudad y el templo en un periodo de más de medio siglo, pero
aún así dice que entre el pueblo había desobediencia, entre el pueblo había un desinterés y aún así entre ellos había apostasía. Así que Dios usa a Malaquías y fue el último de los profetas post-exílicos que profetizó en Judá después de que este pueblo regresó a partir del año 536 antes de Cristo. Entonces vemos que Dios usa a Malaquías y trae un mensaje donde los llama al servicio, a la adoración a Dios y al cumplimiento de sus deberes. Pero también los ataca la hipocresía y la infidelidad que había en los sacerdotes del pueblo, anunciándoles así la venida de su mensajero, el ángel del pacto, y el día ardiente como un horno. Así que en Malaquías hay exhortación, hay profecías mesiánicas y anuncios de juicio. Pero en este caso, en este versículo de Malaquías 3:10 que leímos, encontramos un mensaje referente al diezmo. Amén. Vemos que el pueblo de Dios dice que se había acostumbrado a no traer todos sus diezmos al alfolí. El alfolí era el granero, el lugar donde se guardaban todos los cereales en la casa de Dios. Entonces vemos que el pueblo estaba fallando en esto, en no traerle al Señor sus diezmos. Y lo que les está haciendo ver que eso significaba que le estaban robando a Dios y que estaban mostrando totalmente desinterés hacia su obra. Sabemos que era un momento muy difícil, un momento de crisis y escasez en todo. Había sequías y plagas que estaban causando estragos en la tierra de Judá, pero vemos aún que Dios los está desafiando al darles esta palabra. Cuando les dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y nos abriré las ventanas de los cielos. Y hoy en día también lo podemos aplicar a nuestra vida. A veces ha habido momentos en nuestros hogares, en nuestras propias vidas, donde hemos experimentado que escasez o que hemos necesitado quizá de ese diezmo. Pero si nosotros en obediencia hemos traído al Señor todo, hemos visto también que Dios se ha movido, Dios nos ha mostrado su favor. Él es el que nos ha suplido, Él es el que nos ha proveído. Dios es el dueño del universo, amén. Y si nosotros como su pueblo nos dedicamos a servirle, a agradarle, a obedecerle, no solamente tendremos comida, salud, no solamente Él proveerá la lluvia en la escasez, en la sequedad, sino que también nos va a dar toda clase de bendición de la que nosotros estemos necesitando. Él nos va a proveer, amén, porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro proveedor, amén. Así que el diezmo, mis hermanos, es una prueba de nuestra fidelidad, de nuestro amor a la obra de Dios, de esperanza de bendiciones futuras. Así que como cristianos nosotros no debemos de ser menos agradecidos que el pueblo judío. El amor al Señor, el amor a Dios, si decimos que amamos a Dios, va a hacer que nosotros también amemos a los que se encargan del ministerio. Y los diezmos, el diezmar, el que nosotros traigamos nuestro diezmo al Señor, es un medio justo y apropiado para seguir sosteniendo la obra, amén. Ahora, el diezmar trae bendición si no se descuida lo demás. Ese es el otro punto B que vamos a ver, y está en Lucas 11:42. Dice,
Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Jesús no solamente está corroborando el diezmo en los evangelios, sino que está poniendo a la altura de la justicia y el amor. Amén. El argumento más fuerte contra los diezmos es que en el Nuevo Testamento no se enseña esta práctica. Pero a los que hablan así hay que explicarles que Jesús no se dedicó a enseñar sobre el diezmo porque ya los judíos sabían lo suficiente sobre ello. Sin embargo, vemos que Jesús usó esto habló de este asunto para poder corregir la actitud con que la gente diezmaba. No porque lo estaban practicando, sino que él reprochó a los fariseos porque ellos estaban diezmando todo, ¿verdad? La menta, la ruda y todo lo que ellos sembraban. Pero había algo que no estaba agradándoles a Dios. Y dice que estaban pasando por alto la justicia y el amor de Dios. ¿Qué significaba esto? Que no habían ellos, no eran justos, no estaba el amor de Dios en ellos. Y muchos aún ahí querían cubrir sus pecados con el pago de sus diezmos. Así que Dios les estaba exigiendo que era necesario hacerlo sin dejar aquello. O sea que esto es una prueba de que es necesario diezmar, es necesario que nosotros diezmemos, pero también es necesario que nosotros amemos a nuestro prójimo y que lo tratemos con justicia. Amén. Y vemos que los apóstoles no entraron en detalles acerca del diezmo porque los cristianos estaban acostumbrados a realizarlo, a practicar el diezmo. Pero cuando se trataba de dar para la causa del evangelio, los creyentes daban no solamente su diezmo, sino que mucho más, tal como nos dice en Hechos, capítulo 4, los versos del 32 al 37. Y cuando el apóstol Pablo habló acerca de el sostener a los ministros y la obra de Dios, él citó el ejemplo de los sacerdotes y los levitas que se encuentra en Deuteronomio 18 del 1 al 8. Cuando les decía, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Primera de Corintios 9:13. Así que, hermanos, dar para la obra de Dios es sin duda, es un privilegio, mi hermano. Es un deber que tenemos y a la vez es una bendición el poder ayudar para la obra de Dios, para que siga adelante, amén. Y el plan más equitativo y práctico que podemos hacer es el diezmo. Vemos aquí en esta clase que Abraham, él reconoció las virtudes que había en el ministerio de Melquisedec, dándole los diezmos de todo lo que tenía. Amén. Y vimos que de esta forma, al traerle sus diezmos a Melquisedec, de esta forma él adoró a Dios. Y fue el primer ejemplo de diezmar unos 5 siglos antes de que la ley impusiera esta práctica. Melquisedec fue un personaje muy especial a quien Dios preparó para confortar y para bendecir a Abraham en ese momento. Pero también fue un personaje especial que tipificó a Cristo, quien es nuestro verdadero Rey y sacerdote eterno. Amén. También David reconoció esa lección mesiánica y Jesús fue quien la cumplió en Salmo 110:4 y Mateo 22:44. El escritor de Hebreos tomó este caso de Abraham frente a Melquisedec para hacernos un énfasis, para enseñarnos en que el sacerdocio de Cristo no
era temporal, sino que es eterno y que es superior al que realizaban los levitas. Amén. Así que vimos que Abraham, al traerle sus diezmos al rey Melquisedec, nos dejó una gran lección para todos nosotros. Al dejarnos esta lección de que Cristo, hermanos, es nuestro sumo sacerdote. Cristo, como es nuestro sumo sacerdote, y por medio de Él nosotros debemos de consagrarle a Dios, no solamente nuestras ofrendas, nuestros diezmos, sino nuestra vida, sino todo lo que tenemos, todo lo que somos, porque Él nos los ha entregado. Contar con el favor de Dios es algo tan grande que en gratitud a Dios debemos de darle al Señor no solamente nuestros diezmos como Él nos pide, sino todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros tenemos. Amén. Y sabemos que el 10% que le damos a Dios de todo lo que nos da, el 90%, Él nos los multiplica, Él nos lo rinde para todas las necesidades que tengamos, porque Él es un Dios fiel. Amén. Ahora dice, los que creen que el diezmo es una práctica exclusiva únicamente para la ley mosaica, deben de tomar en cuenta el ejemplo de Abraham, que antes de la ley y el mensaje de Cristo a los judíos, el Señor reprochó esta actitud hipócrita de querer cubrir los pecados de la injusticia y la falta de amor al prójimo con los diezmos. Por eso dijo que era necesario hacer sin dejar aquello. O sea, es bueno traerle al Señor nuestra ofrenda, nuestro diezmo, pero también, más que ello, también es bueno que nosotros se refleje ese amor de Dios, esa justicia de Dios, amén, hacia nuestros hermanos. Así que, tal como lo leímos en Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Esa debería de ser nuestra inspiración para que podamos traerle al Señor nuestros diezmos, el que podamos ser de bendición a la obra de Dios, amén, para que podamos seguir, para que la obra se pueda seguir sosteniendo, amén. Gloria a Dios. Sabemos que el Señor sabe nuestra necesidad, Él sabe si estamos pasando por momentos financieros, económicos, o si estamos necesitando un carro, un lugar donde vivir. Él sabe de nuestra necesidad, pero debemos de pedirle al Señor que nos ayude, que nos examine, que nos ayude si no estamos diezmando, para que podamos practicarlo, porque vamos a ser beneficiados de ello. Amén. Y si lo estamos haciendo ya, que también el Señor nos examine para que vea si en nosotros aún no tenemos ese amor de Dios, esa justicia hacia nuestro prójimo. Amén. Para que el Señor nos siga ayudando de poder traerle al Señor con una actitud agradable a Él, amén, para que Él lo pueda recibir y para que también nosotros podamos beneficiarnos de ello, amén. Contar con el favor de Dios, contar con su ayuda, contar con su presencia es lo más hermoso que nosotros podamos tener. Gloria a Dios. Pues hermanos, para la siguiente semana vamos a estar viendo que Dios nos ha mostrado su inmensa gracia, pero dice, va a llegar el momento cuando la aplicación de su justicia se va a poder palpar. Así que en el próximo estudio vamos a estar analizando el primer juicio de azufre y fuego. Para ello vamos a estudiar en el libro de Génesis el capítulo 19. Amén. Muchas gracias, les agradezco por acompañarme a estudiar juntos esta clase, y espero que Dios nos siga ayudando para que
podamos tomar este ejemplo de Abraham, su actitud que él tuvo y que nos siga ayudando el Señor para que podamos traerle a Él lo que Él desea en nuestra vida, podamos rendirle completamente a Él. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos la siguiente vez.